Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Hoy día de la Virgen de Guadalupe, les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. A partir del martes 13 de diciembre inicia el plazo de 72 horas para que los billetes de 100 bolívares salgan de circulación y los venezolanos puedan canjearlos o depositarlos en sus cuentas bancarias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que se investigará la vinculación de bancos nacionales con el desvío de los billetes y se reforzará el control de las carreteras. Precisó que son más de 300.000 millones de bolívares que están en manos de lo que califica mafias dirigidas desde Colombia y Brasil. Dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central de Venezuela. Y le he dado la orden al general en jefe padrino, al mayor general Néstor Reverol Torres, de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se lo llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior. El primer mandatario designó a Leoncio Enrique Molina como nuevo presidente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela. Para que su deván se convierta, como es el SUNDE ahorita, en una espada en defensa de los derechos de la familia venezolana. Se trata del compañero licenciado Leoncio Enrique Guerra Molina, nuevo presidente de la Superintendencia de Bancos. Maduro reiteró la invitación a toda la población a una concentración el próximo 17 de diciembre en Caracas. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, consideró que 3 días es insuficiente para sacar de circulación el billete de 100 bolívares. El parlamentario señaló a través de su cuenta en Twitter que el Banco Central de Venezuela solo tiene 2 sedes, por lo que a su juicio es difícil que toda la población pueda hacer el cambio. Creen que para deshacerse de los billetes de 100 bolívares en tan corto plazo, el Banco Central debe tener un monto equivalente en billetes de mayor denominación. El diputado insistió en que la moneda nacional se defiende bajando el déficit fiscal y la inflación, no sacando de circulación el papel moneda. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se reunió con presidentes de bancos y con la directiva de la Superintendencia del Sector Bancario de Venezuela, SUDEBAN, para presentar la investigación que han hecho de la extracción de efectivo como parte de un golpe financiero que obligó a sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. Escuchemos parte de lo que fueron sus declaraciones. Estas ONG contratan grupos de delincuencia organizada en donde han sacado el dinero a través de la República de Colombia en grandes cantidades hacia Europa y Asia. Específicamente, la investigación ha dado como resultado que estas grandes cantidades de dinero han sido depositadas en galpones en Suiza, en Polonia, en Ucrania, en España, Alemania y la República Checa. Estas ONG buscan la manera de contratar delincuencia organizada para sacar grandes cantidades de nuestra moneda del territorio del país para dejar sin liquidez el territorio, por una parte de un golpe financiero contra nuestro país. Mitzi Capriles, esposa del alcalde Antonio Ledesma, consideró que la oposición necesita rectificar y establecer nuevas estrategias para lograr un cambio en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter compartió un ejercicio de autocrítica sobre el proceder de la unidad venezolana en las conversaciones con el Ejecutivo Nacional. En esta señala que la oposición no puede pasar el tiempo en juegos individualistas que solo la debilitan y fortalecen al gobierno, que sigue ganando sin dialogar, fraccionando a su adversario. Instó a la MUD a retomar la agenda parlamentaria y el juicio sobre el abandono del cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro, a fin de encontrar la vía más factible para salir de la crisis que atraviesa el país.
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que el 14 de diciembre estará presente en una reunión de cancilleres del Mercosur. La canciller venezolana explicó a través de su cuenta en Twitter que debido a que el encuentro fue convocado de manera ilegal, acudirá en defensa legítima de los derechos e intereses de Venezuela. Señaló que llevará un mensaje de integración y unidad de nuestro país a los pueblos de los países miembros del bloque regional. Informó de igual manera, el 15 de diciembre estará en Montevideo, Uruguay, en las negociaciones directas promovidas por Venezuela para resolución de controversias. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la oposición atendió al llamado al diálogo político con el gobierno para exigir un proceso electoral por presión internacional. Si nosotros no nos hubiésemos sentado con el gobierno, ellos hubiesen dicho, Nicolás hubiese salido, fíjate, ellos lo que quieren es violencia, no quieren dialogar, y la comunidad internacional nos hubiese condenado a nosotros, hubiese sido muy difícil después pedirle sus apoyos para que nos ayudara a producir un proceso electoral por presión internacional. Ahora, Calzadilla explicó las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática en las reuniones pautadas con el gobierno. Expresó que hasta el momento no se han cumplido ninguna de ellas. Lo único que estamos esperando nosotros es lo que está esperando los mediadores, los facilitadores, el pueblo y la comunidad internacional. Que el gobierno respete y cumpla con lo que acordó: la liberación de los presos políticos, que el Tribunal Supremo de Justicia sentencie el caso de Amazonas, el canal humanitario y el cronograma electoral en el que podamos terminar en un proceso en el que sea el soberano de la democracia el que tome la última decisión en las urnas electorales. El segundo vicepresidente del Parlamento expresó que el nuevo cono monetario es una depreciación más de la moneda nacional. Indicó que el próximo trimestre del año la calidad de vida del venezolano disminuirá notablemente. Nuestra moneda perdió 4 veces su valor y eso lo vamos a sentir en el primer trimestre del año, con un gobierno que fue descalificada la deuda externa venezolana de B a CCC por la principal calificadora de riesgo China, que trabaja con el gobierno chino, que es amigo del gobierno venezolano. Lo que están diciendo es que nuestras cuentas no cuadran para el año que viene. Toda la situación. Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información, afirmó que la página Dollar Today trabaja articuladamente con la Mesa de la Unidad Democrática para desestabilizar la economía del país. Y ya vemos a la página Mood Today, también conocida como Dollar Today, que es el centro, digamos, de resonancia de la estrategia de ataque a la moneda venezolana, haciendo campaña abierta porque Ramos Ayub se quede, lo cual demuestra la estrecha relación política que existe entre ese mecanismo de agresión a la economía venezolana y los factores políticos en pugna dentro de la moneda. El ministro rechazó el anuncio de la oposición de levantarse de la mesa de diálogo con el gobierno. Expresó que la unidad no ha cumplido con los compromisos pautados en la negociación. Y la democracia venezolana seguirá su curso. Aquí la prioridad de los ciudadanos no está en la prioridad de esos políticos. La prioridad de los ciudadanos está en lo económico, en los desafíos económicos, y por eso, lamentablemente, los señores de la Mesa de la Unidad Democrática no han cumplido con uno de sus principales y más llamativos compromisos, que fue trabajar en conjunto con el Ejecutivo en el combate a toda forma de agresión o boicot a la economía venezolana. Ernesto Villegas también afirmó que gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro se reactivará el valor estratégico de la OPEP y se generarán los recursos necesarios para la inversión social. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Rechazo. Donald Trump descartó presunta intervención rusa en su victoria electoral. Los detalles en breve. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, manifestó que no están dadas las condiciones para la aplicación de la nueva reforma curricular recientemente publicada en Gaceta Oficial. Alzuru consideró que la medida es inconsulta y pone en riesgo la calidad educativa, pues aseguró que los docentes no se han formado por áreas de conocimiento, como lo establece el nuevo currículo, sino por asignaturas. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros dijo que ni los docentes podrán transmitir adecuadamente los conocimientos a sus alumnos, ni los alumnos adquirirán las competencias necesarias que le permitan tener éxito en los grados superiores, incluyendo el universitario. Catalogó como grave que los alumnos con el nuevo diseño curricular no reciban conocimientos básicos en asignaturas tan importantes como matemáticas, física, química y biología.
Alzuru dijo además que la infraestructura escolar actual no es la más adecuada para el desarrollo del cambio en el currículum debido a la falta de los servicios fundamentales como agua, luz, materiales didácticos, pupitres, entre otros. Freddy Bernal, coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, condenó la posibilidad de que los miembros de estas instancias lleguen a pedir a los ciudadanos una identificación del Partido Socialista Unido de Venezuela para poder venderles la bolsa de alimentos. El coordinador calificó como aberración pedir el carnet del PSUV para entregar el combo de comida. Sería una aberración. Pedirle el carnet del PSUV para entregar un combo de comida sería una aberración que nosotros jamás haríamos. Así que yo quiero reafirmar a todos los Estados Mayores de los CLAC a nivel nacional. El CLAC es un instrumento de la revolución para nuestro pueblo, sea chavista, sea antichavista o sea no político. El dirigente reiteró que los CLAP operan en favor de chavistas, opositores y neutrales. Vamos con sucesos. 48 cadáveres se fueron ingresados durante el fin de semana en la morgue de Bellomonte, aquí en Caracas. Entre las muertes está la de un funcionario de contrainteligencia militar identificado como Ruby Tobar. Versiones policiales señalan que el funcionario fue atacado a tiros por un hombre cuando se encontraba junto a otro uniformado en una gasolinera de Las Mercedes, municipio Baruta, aquí en Caracas. Tras varios disparos por parte de los victimarios, el compañero de Tobar accionó su arma de reglamento y se enfrentó con el sujeto, ocasionando su muerte instantánea. En otro suceso en los Valles del Tuy, un oficial de la policía de Miranda, identificado como Ángel Chacón, de 38 años de edad, fue asesinado en una barbería de 5 tiros en el sector Trapichito de Nueva Cuba, cuando un hombre armado llegó al lugar y sin mediar palabras le disparó. Con estos crímenes asciende la cifra a 121 funcionarios asesinados en la Gran Caracas. En otro caso, un taxista identificado como Edison Figueroa, de 30 años, fue hallado sin vida con varias puñaladas en el túnel de los Ocumitos el pasado sábado. Trabajaba para una línea del municipio Chacao. Deja 2 hijos huérfanos. En el estado Zulia, 12 muertes violentas se registraron durante el fin de semana. Entre los casos se cuenta el de un comerciante identificado como Irving Francisco Meleán Ortega, de 53 años de edad. La víctima fue sorprendida por un par de sujetos que le dispararon al menos en 15 oportunidades mientras cambiaba el caucho de su vehículo. En el hecho, resultaron heridos Irving José Meleán, de 19 años, hijo de la víctima, y Mario Puchaina, de 56 años, empleado de Meleán. El caso policial. ¿Qué falta los Venezuela? De la fuente. A 1500 ahí. El robo y hurto de vehículos es un delito que nos afecta a todos. Hoy en el caso policial les contaremos cómo fue desarticulada la banda Los Duros de las Minitas, dedicada al robo de taxistas y su posterior extorsión para recuperar el automóvil. Los hombres que lideraban esta organización delictiva tenían como modus operandi solicitar carreras a taxistas del área metropolitana de Caracas, y al acceder el chofer y prestarle el servicio, los delincuentes desenfundaban sus armas de fuego y bajo amenaza de muerte obligaban a los conductores a entregar sus vehículos y teléfonos celulares para posteriormente llamarles a sus residencias y exigirle dinero por la recuperación del carro. En muchos casos mantienen a la víctima por 2-3 horas detenido o secuestrado, pues, privado de su libertad. Posteriormente lo sueltan con la condición de que la víctima pague un rescate por el vehículo. Depende de los secuestradores o de los ladrones de vehículos lo que piden la cantidad. Pueden pedir 1000 bolívares, 2000 bolívares, 1 millón de bolívares, pues, en la actualidad. Así le ocurrió a este taxista, quien luego de hacerle una carrera a 2 hombres en el este de Caracas, fue sometido y obligado a entregar el vehículo, dinero en efectivo y su teléfono móvil, y fue dejado minutos después en la autopista Francisco Fajardo con esta advertencia. Que no me pusiera a inventar, que me bajara, y uno de ellos me quitó el teléfono. Me dijeron, no, yo te voy a llamar, vas a recibir una llamada para el rescate del carro y eso. Y luego, bueno, pedí auxilio a la policía vial que estaban ahí y me llevaron hasta Capitolio, creo. Ahí agarré una camionetica y me vine para Quinta Crespo, en la broma en la división de vehículos, y formalicé la denuncia y eso. Y fue gracias a la denuncia ante la División de Robo y Hurto de Vehículos del 6CPC que se logró la detención de 2 hombres el 24 de septiembre del 2016 y al reconocimiento de la víctima a uno de ellos cuando llegaba en esta motocicleta a pretender cobrar el rescate del taxi.
En este caso, afortunadamente, la víctima recuperó su vehículo y salió ilesa. Tome usted sus previsiones al circular por la ciudad y evite conducir por vías solitarias a altas horas de la noche. Noticiero Venevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. El caso policial. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hacemos una breve pausa. Y regresaremos con las primeras imágenes oficiales. Rápido y Furiosos 8, la saga que a todos les encanta y sobre todo a los que les gustan estas películas de acción. Ya venimos. El paciente Guillermo Aldazol necesita el medicamento Otravatán en gotas oftalmológicas. Por favor, contactar por el teléfono 0414-261-5481. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En el municipio Guanta del estado de Anzoátegui ya iniciaron las actividades culturales y recreativas para el disfrute de todas las familias durante estas Navidades. Nina Martínez nos amplía la información. La Plaza Francisco de Miranda es la jurisdicción costera. Fue escenario para la presentación de la tradicional puesta en escena del Cascanueces. En la actividad participaron más de 100 niñas y jóvenes que demostraron sus destrezas en la danza y quienes por quinto año consecutivo lo realizan para el disfrute de todos los guanteños. El alcalde Jonathan Marín informó que el municipio ya dio inicio con el cronograma de actividades tradicionales, culturales y recreativas para el disfrute de propios y visitantes. La redoma de la Virgen de los Desamparados, el Boulevard Cacique Toronoima y la Plaza Bolívar son algunos de los lugares donde los visitantes podrán apreciar la decoración navideña organizada por la alcaldía. De igual forma, Marín destacó el despliegue de más de 100 funcionarios de la policía de Guanta, quienes se mantienen desplegados por toda la jurisdicción en resguardo de todos los visitantes. El líder municipal reiteró su compromiso, unión y bienestar con el pueblo guanteño, destacando la importancia de estas fechas decembrinas para la unión familiar. Finalmente, Jonathan Marín anunció que todos los domingos las familias podrán disfrutar de desfiles de carruseles y carrozas navideñas en el municipio Guanta. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump calificó como ridículas las conclusiones de la CIA sobre una presunta interferencia de Rusia en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Durante una entrevista con la cadena Fox News, el republicano resaltó que no cree en absoluto las afirmaciones de que Rusia interfiriera en el proceso electoral en su favor. Opinó que la teoría fue impulsada por el Partido Demócrata luego de que sufriera una derrota en los comicios presidenciales. De acuerdo con un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y que fue publicado por The Washington Post, esa y otras agencias de inteligencia del país habían concluido que los ciberataques de Rusia no buscaban simplemente desestabilizar el proceso electoral, sino ayudar al candidato republicano. El diario añadió que Rusia lanzó los ataques contra los dos principales partidos estadounidenses, pero solo publicó la información de los demócratas y no la de los republicanos. En Francia, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, será juzgada a partir de hoy por presunta negligencia, lo que originó un desvío de dinero público cuando era ministra de Economía. Lagarde se enfrenta al proceso hasta el próximo 20 de diciembre ante la Corte de Justicia, única instancia habilitada en Francia para juzgar a miembros del gobierno. La exministra es imputada por su presunta responsabilidad en el arbitraje para solventar el litigio entre el Estado francés y el empresario Bernard Tapie por la venta de Adidas en 1994. En virtud de este arbitraje, el país tuvo que indemnizar al empresario con 404 millones de euros. En caso de ser hallada culpable, podría tener una condena de hasta 1 año de prisión y deberá pagar 15.000 euros de multa. En Turquía aumentó a 44 la cifra de fallecidos tras el doble atentado ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Estambul. 36 de las víctimas mortales son policías y hay 150 heridos que continúan hospitalizados. El ataque se produjo cuando un coche bomba con cerca de 300 kilogramos de explosivos estalló en el punto de encuentro de la policía antidisturbios en las afueras del estadio de fútbol de Besiktas.
El segundo ataque se produjo casi un minuto después, cuando un kamikaze se inmoló en medio de un grupo de policías en el parque de Maca, cercano al complejo deportivo. Una organización del Partido de los Trabajadores del Kurdistán reivindicó la autoría de ambos ataques. En Egipto, al menos 23 personas fallecieron y 49 resultaron heridas en un atentado bomba contra una iglesia copta en el centro del Cairo. La explosión se produjo durante la celebración de una misa dominical en la iglesia de San Pedro, en el complejo de la Catedral de San Marcos. La bomba estalló en la sección femenina del templo y contenía unos 12 kilos de explosivos. El ataque contra los cristianos coptos, que representan 10% de la población egipcia, no ha sido reivindicado por ningún grupo. El ataque ha sido considerado como el más mortífero contra esta minoría religiosa en la historia reciente del país. El presidente Abdel Fattah al-Sisi decretó 3 días de luto nacional. En Italia, el ex canciller Paolo Gentiloni fue designado como el nuevo primer ministro del país en sustitución de Matteo Renzi, quien dimitió tras la derrota del no en el referendo para una reforma constitucional. Gentiloni, de 62 años, tras aceptar la petición del presidente italiano Sergio Mattarella, mantuvo encuentros con representantes de las fuerzas parlamentarias y partidos políticos para la formación de un nuevo gobierno. La Unión Europea y Cuba firmaron hoy su primer acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación, poniendo fin a la relación de restricción que desde 1996 el bloque imponía sobre la isla. El documento fue firmado por la alta representante Federica Mogherini, el canciller cubano Bruno Rodríguez y otros representantes. En Estados Unidos se conmemoraron 6 meses del ataque en el club nocturno Pulse de Orlando, en el que 49 personas murieron y 53 resultaron heridas. En la ceremonia privada, familiares de las víctimas y algunos sobrevivientes realizaron un minuto de silencio. El bar planea realizar otro evento en memoria de los fallecidos. En Nigeria, al menos 160 personas murieron al derrumbarse el techo de una iglesia evangélica recién construida al sureste del país. El accidente se produjo durante un servicio religioso en el que consagraban a un obispo. El gobernador de Aguac, Ibon Emmanuel Udom, declaró 2 días de luto tras salir ileso del accidente. Bien, amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso, información de fútbol. Bueno, definidos cruces de octavos de final de la Liga de Campeones. Los detalles en tan solo minutos. La paciente Eira Reynosa necesita una férula dinámica para dedo. Favor contactarla por el teléfono 0424-138-2898. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, amigos, comenzamos con la información deportiva y lo hacemos con el fútbol nacional, porque el Zamora se coronó campeón absoluto del fútbol nacional por tercera vez y tras vencer 2-1 al Zulia en Maracaibo. En la primera mitad del encuentro, el argentino Sergio Onrein abrió el marcador para el Zulia al minuto 17. En la segunda mitad, Richard Blanco anotó el gol del empate a los 50, pero fue César Martínez quien 8 minutos más tarde marcó el tanto de la diferencia. De esta forma, los zamoranos continúan su dominio con 3 campeonatos absolutos desde su fundación en el año 2002. Y pasamos a Suiza, donde se llevó a cabo el sorteo de los cruces de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. La fase iniciará el 14 de febrero con el Benfica enfrentando al Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain al Barcelona. El 15, el Bayern Múnich se enfrentará al Arsenal y el Real Madrid al Nápoles. El 21 de febrero, el Bayer Leverkusen se verá las caras ante el Atlético de Madrid y el Sevilla irá frente al Leicester. Y por último, cerrando la jornada de encuentros de ida, el Mónaco se verá la cara contra el Manchester City, mientras que el Porto se medirá ante la Juve el 22 de febrero.
Cerramos con la Liga de Béisbol Profesional Venezolano porque en la jornada de ayer los Navegantes del Magallanes vencieron a los Tiburones de La Guaira 12 carreras por 6 en Caracas. Los turcos destacaron Ronnie Cedeño y Luis Rodríguez. El shortstop se fue de 4-2 con 2 anotadas y 1 impulsada gracias a un cuadrangular que conectó en el tercer episodio. Mientras que Rodríguez bateó de 3-2 con 3 anotadas y 2 remolques. El pitcher ganador fue Mitch Lively, quien deja su marca en 5 victorias durante la campaña. Entre tanto, Jonathan Albaladejo sumó su segundo revés del año. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el emotivo mensaje navideño de nuestro canal Brilla una luz en Venevisión. Todas las figuras de los programas de Venevisión, junto a reconocidos intérpretes y agrupaciones, se unieron en un canto de esperanza y hermandad para dar la bienvenida a la Navidad, como la época del año en la cual florecen la fe, la esperanza, que ilumina los corazones con su luz y nos invita a celebrar la vida en familia, con amigos y seres queridos. La letra y música del tema Brilla una luz en Venevisión es responsabilidad de Juan Miguel con colaboración de Benjen Vargas. Los departamentos de escenografía, ambientación, utilería, maquillaje, vestuario, iluminación, operaciones técnicas y exteriores, seguridad, conjuntamente con las diferentes áreas del canal, se abocaron a la realización de este mensaje. Bajo la producción general de Vicente Alvarado, la dirección general de Eric El Pollo Simonato, la gerencia de producción de variedades de Julio Iglesias y dirección de producción de variedades de Ricardo Di Salvatore. Todos bajo la coordinación general de la vicepresidencia de producción de variedades a cargo de Hugo Carregal. ¡Vivamos unidos como en familia! En Venevisión te damos alegría. Y un buen abrazo, mi amor. Seguimos con el festival Suena Caracas, que comenzó con un homenaje a Fidel Castro. Este lunes es el turno del género musical vallenato, con las presentaciones de los colombianos Felipe Peláez y Jorge Celedón. Simultáneamente, en el Teatro Municipal de la Parroquia Libertador de Caracas, se presentará Lilia Vera y Fernando Delgadillo, quien nos visita desde México. Mira la alegría que tengo, mira que sigo cantando. He tenido mis tropiezos, pero el amor va ganando. Sí, Dios dame vida, Dios dame vida y salud. Y los Globos de Oro ya dieron a conocer quiénes son los nominados al premio. La temporada de Premio en Hollywood ha comenzado, con la entrega de los Critics' Choice Awards, y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer a los nominados a los Globos de Oro. Otro radar previo a los Oscars 2017 y uno de los galardones favoritos de la industria del cine y la televisión en los Estados Unidos. El musical La La Land repite como favorito, luego de haberse llevado 8 de los 12 reconocimientos en los Critics. Moonlight y Lion también están en la lista para los principales trofeos del cine. La ceremonia de premiación será el próximo 8 de enero en Beverly Hills, con Jimmy Fallon como presentador. Y J Balvin respondió a las críticas por su cabello color rosado. El cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram con su nuevo look, por lo que varios lo criticaron e incluso cuestionaron su orientación sexual. J Balvin publicó unas palabras diciendo que le preocupaba un poco la intolerancia del ser humano y lo fácil que podía ser señalar a las personas que tienen el pelo rosado. El colombiano dijo también que su tarea en este mundo es inspirar a las personas a que sigan sus sueños. Personas que tienen el pelo rosado. Y Bob Dylan fue la gran ausencia en la ceremonia del Premio Nobel. Tal como se esperaba, el premiado en literatura no asistió a la gala y durante el banquete se dio lectura al discurso que envió. Dylan comenzó disculpando su ausencia, pero aseguró que estaba en espíritu y que se sentía honrado por recibir un premio tan prestigioso. Así lo leyó la embajadora estadounidense en Suecia. El músico agradeció a la academia que sí se lo hubiera planteado y que llegara una respuesta tan maravillosa que le valió el galardón. Para cerrar, los voy a dejar con el primer adelanto oficial de la franquicia de carros Rápidos y Furiosos 8. Yo soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw, but your family. A hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me. He's about to go up against the only thing they can't handle. Amigos, vamos a la pausa.
Así es, y al regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé, esto es en tan solo minutos. Y el diputado estará conversando con Endrina Yepes. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Endrina. Un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Es muy interesante que comenzáramos a analizar todo lo que está previsto para esta semana en la Asamblea Nacional, cuando el día jueves se hará la última sesión de lo que es este año, la clausura. Para el día de mañana, ya lo anunciaba el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, que se iba a retomar la idea de juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro, con dos argumentos fundamentales: la responsabilidad política y abandono de cargo. Yo quisiera que, en función a lo que está previsto en la Constitución Nacional, usted me explicara cuáles son los argumentos para poder decir que es viable esto que se está replanteando en la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Luego de nosotros haber hecho ese ensayo para Venezuela, que fue la exploración del diálogo, y después de haber dicho que íbamos a luchar y seguiremos luchando en la calle, en la Asamblea Nacional, en la mesa de diálogo, en lo internacional, quedó demostrado que tenemos un gobierno maula, un gobierno que no quiere honrar sus compromisos, que no quiere cumplir aquello que se ha acordado en la mesa, y así quedó de manifiesto con la carta de Monseñor Parolín. La Santa Sede viene a decir que Nicolás Maduro y todo el gobierno no quieren cumplirle al pueblo de Venezuela, y por eso la Asamblea Nacional viene con mucha fuerza a retomar la declaratoria de responsabilidad política. Esa declaratoria de responsabilidad política está en el artículo 222 de la Constitución. Lo invito a usted, donde esté en su casa, a que vaya y lo lea para que no se pongan nerviosos los personeros del gobierno, e implica la mayor sanción que se le puede dar al presidente de la República, ulteriores acciones ante la Contraloría General de la República, ulteriores acciones ante la Fiscalía General de la República para un eventual antejuicio de mérito, y lo más importante es que Nicolás Maduro queda otra vez desnudo en su legitimidad y se abre paso a la importancia del voto, que es lo que queremos y necesitamos los venezolanos. Ahora bien, en esta descripción que usted hace de la interpretación del artículo y que supone la participación de dos instancias, la Contraloría y la Fiscalía, ¿piensan ustedes que seguirá adelante un juicio político con la intervención de estas dos instancias? En estos días me decía un diputado del oficialismo, en una confesión entre colegas parlamentarios, me decía: la responsabilidad política que pueda declarar esta Asamblea Nacional nos va a representar para nosotros un gran problema, primero por lo internacional y segundo por el quiebre que hay en el gobierno. Será Diosdado Cabello quizás el mayor interesado en que la Asamblea declare la responsabilidad política del presidente Maduro y que estén allí en el tintero acciones de la Contraloría y acciones del Ministerio Público. Lo que nosotros no podemos permitir es que todo lo que ocurra en política dependa del gobierno, y por eso vamos adelante, nos aferramos a la Constitución y acompañamos al pueblo de Venezuela en soluciones y, repito, en la búsqueda del voto. Diputado, entonces, de alguna manera ya queda explícito con esta nueva vía, con esta nueva agenda que toma la Mesa de la Unidad Democrática, que ya se deja de lado el tema del referéndum revocatorio. La tarea más importante que tiene la Asamblea Nacional, y eso lo hemos repetido en Primero Justicia una y otra vez, es rescatar el voto, es acompañar al pueblo de Venezuela mano a mano para lograr volver a la Constitución y tener como trofeo la expresión del voto. En ese sentido, el referéndum revocatorio, una elección presidencial, las elecciones a gobernadores, las elecciones a alcaldes, todas son posibilidades constitucionales sobre las cuales seguimos trabajando, porque lo importante es que votemos para despojar a Maduro del poder. Ahora bien, si nos vamos a pegar a lo que dice el texto constitucional, ya el referéndum revocatorio a partir del 2017 no tendría sentido para la oposición venezolana, pues asumiría el vicepresidente de la República. ¿Está previsto entonces plantear una enmienda constitucional? ¿Cuál es la estrategia que tiene planteada la oposición en este sentido? No hay ningún resquicio, Endrina, ninguna posibilidad constitucional o legal que suponga el voto y que suponga el anhelo, el acompañamiento en el anhelo de cambio del pueblo de Venezuela que nosotros podamos abandonar. El referéndum revocatorio sigue teniendo utilidad y seguimos luchando por él.
La elección presidencial sigue siendo útil y estamos luchando por ella. Las elecciones a gobernadores son un derecho y estamos luchando por ellas. Lo que puede tener certeza, de lo que puede tener certeza el pueblo de Venezuela, es que nuestra lucha es para devolverle el voto, para que así pueda ocurrir, que con el cambio político y el cambio de modelo se acabe el hambre, se acabe la escasez de medicina y la violencia que nos lacera a todos. Cuando este día jueves se dé la culminación de este ciclo de sesiones por parte de la Asamblea Nacional, y lo que está previsto para la instalación en enero es que asuma el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que en teoría correspondería al Partido Primero Justicia, ¿cómo se puede calibrar lo que ha sucedido en este tiempo? ¿Piensa usted que fue suficientemente eficiente la política por parte de la oposición venezolana para capitalizar esos 8 millones de votos que obtuvieron en el Parlamento? ¿O piensa que de alguna manera se desaprovechó el momento político que tenía la oposición venezolana? Creo que la palabra clave es la que acabas de decir, política. Cuando nosotros ganamos la elección parlamentaria el 6 de diciembre, triunfó la política y el pueblo de Venezuela bendijo a la Asamblea Nacional como templo republicano para que nosotros acometiéramos el cambio. Ha sido muy difícil por la situación de cerco institucional, por la cooptación de los poderes por parte de Maduro, pero hemos avanzado en paralelo para solucionar la crisis y para lograr el cambio político. Este año cierra para la Asamblea Nacional con la satisfacción del deber cumplido, y el 5 de enero tendremos un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el programa de la Asamblea Nacional bajo la presidencia del nuevo presidente, repito, el diputado Julio Borges, seguirá siendo la misma: acompañar al pueblo de Venezuela para rescatar el voto, para que haya elecciones y para solucionar la crisis, para no recordar nunca más el hambre. ¿Ya está definido por consenso que entonces el nuevo presidente de la Asamblea Nacional será Julio Borges? Existe un acuerdo firmado, escrito, donde hay un mecanismo de rotación de los cargos más importantes y le corresponde a Primero Justicia. Eso ha sido aceptado por todos los partidos y la unidad se engalana, se honra de cumplir los acuerdos que suscribe. Ahora bien, diputado, haciendo referencia a esa palabra que usted calificó clave, la política, veíamos declaraciones recientes de Mixi Capriles, esposa de Antonio Ledesma, donde decía, voy a citar lo que ella dice: la oposición necesita rectificar y establecer nuevas estrategias para lograr un cambio. Esto inevitablemente recuerda lo que sucedió en el 2004 con la Coordinadora Democrática, que hubo un momento donde un punto de quiebre, donde no se obtuvieron los resultados esperados y se cambió la nomenclatura, de allí nace la Mesa de la Unidad. ¿Piensa usted que sea necesario cambiar lo que hasta ahora es la Mesa de la Unidad, nombrar nuevas directivas en la Mesa de la Unidad, o seguirán adelante con el planteamiento como está, tal cual, de la Mesa de la Unidad Democrática? Cuando nosotros hemos cometido errores en la Unidad Democrática, lo hemos reconocido con humildad, porque el pueblo de Venezuela merece la verdad y merece nuestra humildad en la lucha por el cambio democrático. Una certeza que tenemos que darle a toda nuestra gente es la certeza de la garantía de la unidad. La unidad va a seguir, no solo cuando se instale el nuevo periodo de sesiones en la Asamblea Nacional el 5 de enero con Julio Borges a la cabeza, sino en toda la transición democrática, en el lograr las elecciones, y estoy convencido de que la unidad democrática, con la forma que sea, va a persistir mientras consolidamos el nuevo orden democrático y mientras humanizamos a Venezuela. Ahora, tomando como referencia esa palabra que usted señala, la verdad, y en esta especie de suerte política donde hay tanta confrontación y maniqueísmo, ¿dónde estuvo la verdad cuando muchos diputados durante todo este año se sentaron aquí, incluso usted, y decían con vehemencia que el referéndum revocatorio sí iba este año? ¿Qué fue lo que pasó? Es un asunto de verdad práctica, es un asunto de lucha. Cuando nosotros decimos que estamos luchando porque haya referéndum, así como decimos que estamos luchando porque haya voto, estamos luchando por lo que es deseable para el pueblo de Venezuela, pero todos sabemos que estamos luchando contra la peor estructura de mal, la peor estructura de calamidades que puede generarse en Venezuela, que es el gobierno de la Revolución Bolivariana, y por eso el pueblo de Venezuela a nosotros, creo, no nos juzga tanto porque no luchemos, sino porque dejemos de luchar, y nosotros hemos seguido luchando y vamos a seguir luchando. Yo estoy muy esperanzado, creo que el año 2017 va a ser un año de cambio político para profundizar el cambio político, pero sobre todo va a ser un año en el cual la unidad democrática no va a abandonar nunca al pueblo de Venezuela y no va a abandonar nunca el camino del voto. Relativo al tema económico que ha tenido tanto protagonismo en este tiempo, ha habido señalamientos por parte del ministro de Comunicación e Información que vincula a la oposición venezolana con Dollar Today. También se ha hablado de las mafias, sobre todo con esta nueva resolución en el marco del decreto de emergencia económica por
por parte del presidente Nicolás Maduro y la determinación de la salida de circulación en 72 horas de los billetes de 100, ¿hasta qué punto la oposición le conviene que en Venezuela exista una situación económica adversa? La única mafia, la única guerra económica, la única calamidad que hay en Venezuela se llama socialismo, que ha fracasado en todos los lugares del mundo y ha fracasado en Venezuela. Cuando recorro Carabobo y voy a Puerto Cabello y percibo el hambre del socialismo, veo la indolencia de un gobierno que no quiere reconocer el fracaso del modelo. Cuando vamos a Los Guayos y vemos que las inundaciones causan la muerte de un joven de 32 años que se llama Aníbal Salas, vemos que el socialismo con su corrupción trae estas calamidades. La verdad es que en Venezuela y en el mundo el socialismo ha fracasado y eso nos lleva al mismo camino. Para salir de este socialismo y de este fracaso tenemos que lograr votar y ese es el programa de la unidad. Rescatar el voto, que es rescatar, Endrina, como tú lo sabes, el poder del pueblo. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Albert Silva plantea: ¿por qué la Asamblea Nacional no ha aprobado una ley por la inseguridad, escasez, los medicamentos, sino puro a favor de los presos políticos? No es verdad. Nosotros hemos llevado adelante la ley de producción nacional, la ley de ayuda humanitaria, la ley de títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda, la ley de bonos estatiques para pensionados y jubilados, un montón, un cúmulo de leyes con contenido social que quieren aliviar el dolor, el sufrimiento de las madres venezolanas, de las abuelas venezolanas, de esos niños que no van a la escuela, pero el gobierno no permite que esas soluciones tengan buen puerto y por eso, repito, tenemos que cambiar al gobierno. Brevemente, para abarcar otra pregunta, Luis Tesorero, diputado, ¿cuándo el pueblo de Venezuela vote en unos comicios que impliquen a Nicolás Maduro? ¿Cómo tener garantía de que el TCJ no va a enderezar esa situación? Nosotros hemos ganado elecciones con ese TCJ y con Tibisay Lucena. Cuando vayamos a una elección presidencial que queremos que sea cuanto antes, vamos a ganar. El gobierno ha secuestrado el voto porque sabe que con el voto los venezolanos que queremos cambio somos invencibles. Esa es la única razón por la cual huyen de las urnas y esa es la razón por la cual nosotros estamos luchando como primer programa, repito, por el voto en Venezuela. Diputado, la movilización convocada por el oficialismo para este 17 de diciembre, ¿qué expectativas genera en la oposición venezolana? ¿Cómo van a ver esa movilización? El oficialismo sabe que no tiene pueblo, no tiene gente que llevar a la calle. Cada vez que hay una movilización de ese tenor nos duele, que es dinero que se gasta allí y que en vez de ser invertido en vialidad, en Carabobo, que en vez de ser invertido en servicios públicos en el Estado que represento, por decirlo solo algo, pues hay un despilfarro de dinero. Que el gobierno haga lo que quiera. El pueblo está con el cambio, el pueblo está con el voto y lo que necesitamos es una elección. Muchísimas gracias, Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Endrina, y mucha esperanza. No nos dejemos arrebatar la alegría de la Navidad a pesar del sufrimiento. Seamos muy venezolanos, seamos muy cristianos en nuestros corazones y mantengamos la esperanza de la lucha y del cambio. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre. Antes de finalizar, Néstor tiene información. Muchísimas gracias, Endrina. Y la Dirección Nacional del Partido Alianza al Bravo Pueblo celebra 16 años de la fundación de esta organización política y sus representantes emiten mensajes de solidaridad y apoyo a los familiares de los denominados presos políticos. Diana Martínez nos brinda más detalles. Gracias por el contacto. Efectivamente, la organización en su celebración anual recuerda que el alcalde metropolitano Antonio Ledesma lleva 662 días privados de libertad y brindan al país un mensaje en su nombre. Solicitamos el abandono de cargo de Nicolás Maduro, acompañado de un juicio político por ser el único responsable de la gran tragedia que estamos viviendo hoy día. De parte de mi madre, pues quiero también agradecerles a todos los presentes acá en Venezuela y en el mundo por hacerse eco de esa lucha tan grande que ha dado ella junto a Lilian Tintori, junto a Antonieta Mendoza de López, por la libertad no solo de Antonio, sino de todos los presos políticos. La garantía de respeto a los derechos humanos, la libertad de todos y cada uno de los presos políticos perseguidos y exiliados para que puedan regresar a Venezuela a abrazar la alegría de ser libre. Con relación
al mecanismo del diálogo planteado, Alianza Bravo Pueblo quiere precisar que es propio de auténticos demócratas transitar esa vía. Así lo planteó Antonio Ledesma. Lamentablemente, el gobierno le teme y sabotea el diálogo. La celebración del partido Alianza al Bravo Pueblo además contó con la presencia de dirigentes de otros partidos políticos sumados a la mesa de la Unidad Democrática, quienes reiteraron que la lucha en las calles continuará por una salida democrática a la crisis que vive el país. Esta es la información que podemos adelantar por los momentos. Regresamos el pasado. Muchísimas gracias, Diana. Amigos, y de esta forma finalizamos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.